Mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención, muy buenas noches. Volvemos nuevamente a retomar los estudios de los Salmos en esta noche, en este jueves de estudio bíblico. Con mi hermano Johan retomamos nuevamente estos estudios que traíamos desde el año pasado. Nos habíamos quedado en el Salmo número 36. Y en esta noche entonces vamos a bosquejar y a tratar de dar alguna interpretación y explicación acerca del Salmo 37. Mi hermano, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano, mis hermanos, muy buenas noches. Espero se encuentren bien, con el favor del Señor, y que por favor el Señor sea guiándonos en esta noche, que demos a conocer su palabra y que sea Él guiándonos para que esto solamente no quede en información, sino también nos ayude a ir transformando nuestras vidas, nuestro conocimiento y darle la gloria a Él en todo, que es al final para lo que existimos. Amén, sí, Señor. Vamos a orar entonces, por favor, vayan buscando en sus Biblias el Salmo 37. Vamos a orar para poner todo ese tiempo en manos del Señor. Y bueno, damos comienzo a nuestro estudio. Mi Señor, mi Dios, te agradecemos en esta noche el que nos permitas estar delante de ti, que nos permitas poder entender algo más de tu palabra. Te suplico, Espíritu de Dios, que guíes todo este tiempo de estudio, que acompañes de igual manera, mi Señor, a mis hermanos y hermanas que están del otro lado escuchando y viendo, Señor, este estudio. Glorifícate en cada parte de este salmo, muestra tu verdad, muestra tu exposición, muestra tu revelación, la que nos has dado a conocer por medio de tu palabra. Te suplico, Espíritu de Dios, que guíes cada pensamiento y cada palabra junto con mi hermano Johan, y que todo esto redunde, como él bien lo decía, en tu gloria, Señor. Que cada parte de este salmo nos lleve a humillarnos delante de ti, a comprender que tú eres Dios y nosotros solamente somos hombres, y que estás por encima de todos nosotros, mi Señor. Que tus planes son perfectos aún si nosotros no comprendemos de qué se tratan, y que tú eres soberano y Señor sobre toda la tierra. Gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos brindas. Te suplico, Señor, que bendigas a los hermanos y a las hermanas que están escuchando y viendo este video. Que si hay alguna parte, Señor, de nuestra humana equivocación, con tu espíritu, Señor, tú solidifiques el pensamiento, que solidifiques en tu palabra, Señor, la iluminación y la revelación, para que todo redunde en tu gloria en esta noche. Te bendecimos y te adoramos. Y todo esto, Señor, como siempre lo oramos, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, por favor, la lectura en esta noche. Mis hermanos, espero me acompañen también en la lectura, Salmo número 37. Dice: No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer su justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco, para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón, y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Pero el Señor sostiene a los justos,
El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados, desaparecerán, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra, y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría, y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, no permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te tratará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego paso y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La prosperidad de los impíos será exterminada. Para la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche, primeramente para comenzar, quisiéramos como quisiéramos recordar en qué consisten los salmos, y estos salmos en general, todo el libro de salmos lo podíamos dividir en 6 categorías. La primera categoría de los salmos podrían ser los signos. Se caracterizan especialmente por la alabanza hacia el Señor, por lo que el Señor es, por lo que el Señor ha hecho. Son salmos que vemos que alaban el nombre del Señor por la creación, por todo lo que Él ha formado y ha hecho. En segundo lugar, podemos ver los salmos de lamento. Estos se caracterizan porque el salmista en ese momento tiene una angustia, una tristeza profunda y lo da a conocer al Señor, se humilla ante el Señor y al final, por lo general en estos salmos, da como una esperanza en el Señor, que es lo que al final el salmo termina llevando. En tercer lugar, tenemos los salmos de acción de gracias. Estos son parecidos a los salmos que son himnos, porque también dan una alabanza al Señor, pero ya no tanto por lo que el Señor es, sino por lo que el Señor hace en una situación en particular, ya sea que responde por lo general a una oración de lamento. Entonces, el salmista en gratitud al Señor escribe o realiza este salmo. En cuarto están los salmos de seguridad. Estos salmos se nos quiere como el salmista pasa por un momento complicado, pero mm, él, él ahí deja ver más su confianza en el Señor. Aunque la situación no ha pasado, él aún confía en el Señor de que el Señor lo sacará de esa situación. Ya como que la angustia, la emoción, las cargas fuertes no lo agobian, sino ya está más firmes en el Señor. Y en quinto están los salmos reales, que eso se caracteriza realmente más que todo porque el tema central es hablar del reino, ya sea del reino celestial o del reino terrenal. Por lo general en el reino de David o de su generación, o obviamente en el reino celestial de nuestro buen Dios. En, y en sexto lugar están los salmos de sabiduría. Estos salmos se caracterizan por poner como el símil entre el necio y el justo, como dar un consejo, como exhortar, como dar ese consejo que viene a tiempo porque nos lleva a reconocer más a nuestro Señor, a nuestro Dios.
Y pues ya con esto en mente, podríamos decir que este salmo está categorizado entre los salmos de sabiduría. Podemos ver en este salmo a un David ya anciano, porque pues el mismo versículo nos lo declara, que él ya es un hombre de avanzada edad y le da un consejo a su oyente, que pues en este salmo no nos dice quién es el destinatario final como tal, pero sabemos que está pasando por una situación bastante difícil, porque ya cuestiona al Señor, pero él en su sabiduría, en la experiencia que ha tenido y porque el Señor lo permite, le da como un consejo o un aliento al quien que lo está escuchando. Sí, señor, es un salmo de sabiduría, ¿no? Como su merced lo decía, es un salmo que contrasta como dos estilos de vida. El estilo de vida entre de los hombres necios y el estilo de vida de los hombres sabios, los injustos y los justos, el piadoso y el impío. Y si pudiéramos encontrar algún tipo de énfasis dentro de este salmo, claramente es esa lucha interior de un creyente al ver la prosperidad del impío. Nosotros para este salmo, mis hermanos, hemos hecho una división. Hoy vamos a ver la primera parte que va del versículo 1 al 22. Y la próxima semana nos vamos a encargar de los versículos 23 al 40. 40. ¿Sí? Entonces, hoy solamente vamos a ver hasta el versículo 22. Y encontramos entonces, como lo decíamos, esta lucha en el corazón de un hombre que es piadoso, un hombre que es justo, un hombre que es santo, pero que cuando ve la prosperidad de los impíos, como lo decía su merced, cuestiona, ¿sí? Incluso al mismo Señor. Pero el Señor se ha encargado y Él tiene una respuesta para la preocupación de este hombre. El camino del impío solo le lleva a la destrucción. Es lo que Dios quiere hacer ver por medio de las palabras de David a su oyente o a su audiencia. Manténganse firmes, justos, es lo que dice David. Ustedes manténganse firmes en la salvación de Dios. Por más que pasen por angustias, ustedes serán guardados en Dios. Y no se preocupen tanto por ver la prosperidad del impío. Es más o menos como la línea que lleva este salmo. Eh, la prosperidad de los hombres malos siempre va a ser un problema para nosotros. Cuando notamos la literatura de sabiduría, sobre todo el libro de Job, ¿no? Que es uno que se enfoca tanto en ese problema. ¿Por qué al bueno le pasan cosas malas? ¿Por qué al injusto o al malo le pasan cosas buenas? Eh, Parece mostrar como esa línea allí dentro del libro de Job y toda la gran parte de la literatura de sabiduría. Y esto se deja ver en nuestro salmo porque nomás en las primeras líneas ya hay un énfasis especial, ¿no? No te irrites, no te impacientes. Dice la misma escritura, no te irrites a causa de los malhechores, no te impacientes, dice la Reina Valera. El contexto, claramente, como lo decía su merced, es una conversación entre un anciano y, bueno, particularmente me gusta escuchar a los ancianos. No, no es su caso, hermano. Los jóvenes no escuchan a los ancianos. Solo los ancianos escuchan a los ancianos. Pero a veces es bueno escuchar esa sabiduría que los ancianos tienen, ¿no? A veces es bueno recibir el aliento de una persona que tiene experiencia. A veces es bueno oír qué es lo que esas personas tienen para decirnos de parte de Dios. ¿Mm? Sí, mi hermano, totalmente de acuerdo. A veces despreciamos como el vivir de esas personas, porque Sí. son situaciones que ellos ya han pasado, ya han vivido, y en este caso David, si lo notamos por la escritura, él pasó por muchas situaciones y llegó un momento donde también cuestionó al Señor, realmente Mm. cuestionó en confiar en el Señor, en decir en quién confío. Pero David en este salmo, con toda esa sabiduría que ha adquirido a través del tiempo y por medio del Señor, pues inicia con una amonestación hacia su oyente diciéndole, no se irrite por causa del malvado, pero no lo deja solamente en no se irrite, sino que ponga la mirada en el Señor. ¿Y por qué debe poner la mirada en el Señor? Porque él le declara,
el malo recibirá su castigo al final. El malo no tendrá una prosperidad eterna, él tendrá una prosperidad terrenal, pero eso llegará un día a su fin, porque el Señor es justo y el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y en eso es lo que David trata como de informar a su oyente que entienda que él debe poner de su confianza en el Señor, no en lo que el malo pueda obtener, no como que su mirada se fije tanto en estas cosas terrenales, sino más en el Señor, que confíe en Él porque al final de todo, lo último no es esta vida, sino la herencia eterna que vamos a tener con el Señor en quienes estemos en Él. Sí, y ese salmo va mostrando esa progresión, ¿no? Generalmente uno mira los salmos de David y los salmos de David tienen una progresión. Casi siempre van de lo malo a lo bueno. Casi siempre los salmos de David tienen eso. Sobre todo los salmos que su merced colocaba ahí como los himnos, los salmos de lamento y estos salmos de sabiduría que hacen ese contraste entre los dos estilos de vida. Pero notamos en este salmo que además fue escrito en acróstico y es una pena para nosotros que nuestro lenguaje a veces no pueda captar como esa esencia de la poesía hebrea, porque la poesía nuestra poesía occidental, es muy diferente de la poesía hebrea, ¿no? Ellos, aunque sí tienen obviamente la métrica, el ritmo, la rima en algunas partes, se ocupan es más de como de la mente de la persona y de que sea fácil de memorizar. Algo particular de esto es que los hebreos en los tiempos antiguos no aprendían, los niños hebreos no aprendían a leer y escribir. Todo lo memorizaban. ¿Mm? Todo se lo grababan por la memoria. Entonces, ellos tenían que buscar fórmulas para que las personas pudieran memorizar fácilmente las historias, la ley, los salmos. Y este salmo que está escrito en acróstico lleva esa fórmula de fácil memorización. Vemos que es un salmo que no tiene ningún título en especial, solamente es Salmo de David. No lleva ninguna nota en especial para ser entonada. No lleva tampoco alguna norma particular que diga, bueno, va a ser entonado en cierta fiesta, en cierta ceremonia. Es un salmo plano, llano, ¿sí? Simplemente tiene su línea acróstica de memorización y va, como lo decía su merced, en esa progresión de mostrar esos imperativos al principio, ¿no? Tranquilo, no se irrite, sea paciente, confíe, para terminar como en esa fuerza de la promesa del Señor, como en esa esperanza que debemos poner los creyentes allí. Así que bueno, si entramos al bosquejo, hemos hecho con mi hermano algunas divisiones un poco diferentes, al fin no pudimos ponernos de acuerdo y eso es bueno, eso es excelente. Y yo tengo una división más bien básica en dos partes, ¿sí? Versículos 1 al 11 y los versículos 12 al 22. Pero ya que mi hermano pues también tiene una división diferente, vamos a ver, porque mi hermano tiene una división del 1 al... Del 1 al 6 Sí, y del 7 al 11. y la segunda... Y la Bueno, segunda parte sería del 12 al 15 y del 16 al 22. así que sin ánimo de hacer un concurso de divisiones, ni mucho menos acá, ni quién es más hermeneuta, ni quién tiene la exégesis más pura, pues vamos a ir desarrollando el salmo conforme a estas divisiones, pero ustedes van a ir notando ciertas líneas también a medida que lo vamos leyendo. Entonces, lo primero que parece expresar este anciano David a la persona es tranquilo, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Tenga descanso en el Señor. No se impaciente, no se irrite, tenga paciencia y halle contentamiento en Dios. Halle esperanza en Él. Y hay una serie de imperativos que manifiestan de entrada esto, ¿sí? Cuando lo leía su merced, como lo decíamos de entrada, no te irrites, no tengas envidia, confía en el Señor, pon tu delicia en Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él.
¿ah? Confía callado, vuelve en el 7, no te irrites, deja la ira, abandona el furor. Entonces vemos en esa serie de órdenes, a manera de consejo, que David da, que las palabras de este anciano David contrastan un poco con ese carácter tan impetuoso que tenía en sus años juveniles, ¿no? Sí, claro. Porque el hombre cuando es joven tiene bríos, tiene fuerza, se enfrenta y puede con el mundo y derriba montañas y sí, no, esa es la juventud. Decía un profesor del instituto, que a medida que el hombre se va envejeciendo, se va encorvando, y él lo representaba de esta forma y decía, porque a medida que se encorva, más se va humillando ante el Señor. ¿Mm? Y bueno, parece ser una bonita analogía, pero a veces los encorvados no tienen tanta sabiduría como uno quisiera, ¿no? Porque es solo el hombre de Dios y eso es importante que lo entendamos. David no se vuelve más sabio porque se hace más viejo. Claro, David, ¿sí? se hace más sabio por el trayecto que ha tenido con el Señor. Por el trato, por el molino de Dios, por sus errores, por sus caídas, por sus pecados perdonados, por sus defectos, por ser mal padre, por ser mal gobernante, por todas esas cosas incluidas dentro del trato del Señor. Es que Él se puede sentar y decir, tranquilo, tranquilo, no se irrite, no se impaciente, ¿sí? Eh, tenga control de sí mismo, pero mire quién es usted en el Señor. Es básicamente lo que está diciendo David ahí. Sí, claro, ¿no? Y más, o sea, también es importante entender que en este contexto en particular, pues le estará hablando a alguien cercano, a un joven cercano, pero Ujú. que también es judío. Y con esas promesas del Señor en mente, Sí, porque tendrán las promesas del Señor en mente de que el Señor dice que los prosperará, que los sostendrá, que no hará prevalecer al impío sobre ellos, como podemos ver también en el Salmo 1, que ellos serán como árbol frondoso, que no se derribarán, que el impío sí caerá. Entonces también esa situación como que a esa persona la tiene como realmente, o sea, como cuestionando si realmente puede confiar en ese Señor que les ha prometido tantas cosas, pero que Él en ese momento lo cuestiona porque no lo ve. No nos dice en particular qué tanto lo que está pasando, pero sí se nota que es algo por las posesiones terrenales que están sucediendo, por la prosperidad que está teniendo el malo. Y él a ser un hombre justo, un hombre que cree en el Señor, que confía en el Señor, y ver que esa misma bondad, por así decirlo, no lo acoge a él, lo hace cuestionar mucho y lo hace cuestionar las promesas del Señor. Y yo creo que pues esto también en este tiempo nos aplica a nosotros. sí, bastante. Nosotros pues, a veces tenemos esas circunstancias. Tenemos la confianza, la promesa del Señor, que Él estará con nosotros, que Él nos oye, que Él nos escucha. Y a veces nosotros al no ver esa respuesta que nosotros queremos, como que también empezamos a vacilar si realmente nuestra confianza está en el Señor, si realmente dependemos absolutamente de Él y si realmente le creemos, porque al final la confianza es creerle todo lo que el Señor ha dicho y ha manifestado en su palabra. Y pues a veces nosotros como que, y estos salmos para mí llegan a muy buen tiempo. El Señor, hasta en esto podemos notar la soberanía del Señor. Nosotros no sabemos por qué situaciones podemos estar pasando en particular, pero al escuchar la palabra del Señor y a ver que el Señor nos ha guiado a escucharla y en el particular nosotros estudiarla, o sea, es maravilloso para que podamos volver a recordar esas promesas así como David se lo está haciendo recordar a su oyente. Tranquilo, confía en el Señor. El Señor tiene todo bajo control. Él debe ser nuestra delicia, nuestro gozo, o sea, nuestro descanso, nuestra paz debe estar absolutamente en el Señor. ¿Cuál es el problema de los hombres prósperos? El problema es que parece ser que no hay un control. Y dentro de todos nosotros está el deseo de control. Siempre, siempre, ¿sí? Si usted tiene hijos,
mi hermano que tiene a Sarita, yo que tengo mis hijas, si usted está en algún cargo, si usted tiene algún oficio dentro de la iglesia incluso, siempre queremos tener las cosas bajo control. Y uno de los aspectos del control es que el bien surja y el mal se hunda o se acabe. Pero el problema de la prosperidad de los malos es ese. Parece que no tienen control. Parece que el hombre fue, asesinó al otro, lo robó y como que nada pasó. Porque no hay justicia, no hay ley. Y ese es el problema que agobia la mente de este hombre que se acerca a David para pedir un consejo. Y gloria a Dios por ese consejo porque le dio luz a este salmo y ilumina para nosotros, como decía su merced ahorita, una realidad que es latente. Nosotros sufrimos día a día por la prosperidad del hombre malo. Lo hacemos, ¿eh? Por eso el divino consejo es, no tengas envidia. No solamente no se irrite, no solamente vea que como que todo se está saliendo de control, sino tranquilo, papá, no sea envidioso de eso. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros hemos envidiado la prosperidad del impío? Yo creo que todos. Yo creo que en un momento uno se sienta y dice, bueno, mis hijas, o mis hijos, o mi mamá están pasando por esta situación. Si yo tuviera los medios de cómo darle, pero mire allá este hombre o esta mujer no buscan de Dios y siempre engañando y haciendo trampa en sus negocios y sus hijos van a los mejores colegios. Parece que la enfermedad como que ni siquiera los mira, no tienen problemas, no tienen que subirse a un Transmilenio lleno por las mañanas para poder llegar a trabajar, ¿sí? No tienen que aguantarse un jefe que los maldice, los grita. Ese es el problema que nos lleva el no tener el control, ¿sí? Y nos lleva a tener envidia. Por eso dicen, no te envidies, en lugar de eso, date cuenta de lo que va a pasar con esos hombres malos, le dice David a su oyente. Son como la hierba, pronto se secan y se marchitan. Su merced encárguese de hacer el bien y cultivar la fidelidad. Impresionante. Sí, en medio, o sea, podemos ver en medio de toda esta situación, como las oyentes le dice, o sea, no envidia al malvado. ¿Por qué? Porque no hay nada que envidiarle o anhelar que él vaya a obtener a cambio. Ujú. En cambio, lo llama a confiar en el Señor, que haga el bien, que encomiende su camino a Dios. Y pues hay una palabra en particular que el Salmo la usa, que es poner su delicia en el Señor. Y pues para mí esa palabra, la verdad, o sea, pensar en delicia es pensar en algo que lo satisfaga a uno, una sensación satisfactoria, especialmente en el comer, podríamos decirlo así, Sí, sí. que nuestro paladar sea satisfecho y, mejor dicho, o sea, imaginemos eso, pero nosotros confiando en el Señor, sentir esa real satisfacción y confianza en el Señor, que el Señor debe ser nuestra delicia en absolutamente todo, que es algo difícil, lamentablemente sí, porque pues estamos todavía en un mundo caído y todavía hay pecado en nosotros y esas cuestiones terrenales todavía nos llaman, pero en el Señor realmente podemos realmente vencer todo eso y deleitarnos en Él, que podamos realmente encontrar esa satisfacción que solamente el Señor da. Y es, o sea, es maravilloso que David se lo plasme así a su oyente, para que lo pueda entender como una manera más clara, más personal, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho lo que su merced tiene ahí en el bosquejo, en la segunda parte de los versículos 7 al 11 dice, un poco de paciencia, es el título. Y es verdad, ¿no? Es, digamos, las palabras que David le está dando a su oyente o a su audiencia, llaman a eso, a, primero a tener un contentamiento en Dios y segundo también a tener paciencia hacia el actuar de Dios. Yo pongo mi deleite en Dios y es algo que fácilmente se puede confundir si no lo entendemos bien. Yo puedo estar contento con lo que Dios me da. Sí. Puedo estar contento cuando el Señor me da salud,
me da bienestar económico, tengo un buen trabajo, las cosas van bien en la iglesia, la familia también va bien, y entonces me siento contento con eso. Pero el Salmo, como su merced lo decía ahorita, dice, no pongas tu delicia en los bienestares que Dios te da. Dice, pon tu delicia En Dios. en el Señor, en Dios. Pon tu delicia en Él. Sí, obvio, es un trabajo de años, hermano. No, no podemos decir que David es un hombre que pone su delicia en Dios cuando Saúl lo va persiguiendo o cuando tiene un ejército de sicarios como el que tuvo. O cuando Absalón tuvo los problemas con él y su reinado y todas las cosas. O cuando Urías y el Señor lo enjuicia. Es un trabajo que lleva años en el corazón del hombre. Es un proceso de Dios en el corazón de él para que él pueda decir, bueno, al fin y al cabo todo esto, Pasará. sí. Y yo más bien me voy a ocupar de mi Señor y voy a buscarlo es a Él y a estar tranquilo y a estar con Él. Y el punto es que es fácil distraernos en estas cosas, como la distracción que tuvo el hombre que viene a David a pedirle consejo. Él está distraído, él no ha puesto su mirada en Dios, él ha puesto su mirada en las injusticias. Bueno, ¿y este qué hace prosperando? ¿Y este por qué no le pasa nada? Y este, mírelo allá buscando el mal y está mejor que yo. Y lo que David le dice es, pon tu delicia en el Señor, porque una vez que Dios tenga toda nuestra atención, una vez que Él sea nuestra delicia, entonces entenderemos qué es lo que Él desea con nosotros. Y debemos entender que la esencia de una vida piadosa no es un comportamiento adecuado que lleve una moralidad delante de los hombres. La esencia de una vida piadosa es encomendar al Señor nuestro camino y poner toda nuestra delicia en Él. Saber que Él está haciendo las cosas de manera correcta, que podemos sujetarnos a su voluntad, aunque a veces no parezca que Él está haciendo las cosas como nosotros pensamos que debiera hacerlas, ¿no? Sí, y de ahí podemos notar nuevamente que David le recuerda siempre esa va a ser su constante mientras esté dando como estos imperativos de confiar en el Señor. Pero ahora agrega unas palabras, como decía mi hermano, con paciencia, en silencio. O sea, lo cual esto nos puede indicar que no cabe la queja cuando realmente se está confiando en el Señor. Sí, señor. No cabe queja alguna. Si yo realmente confío en el Señor, ¿por qué me voy a quejar de la situación que estoy viviendo? Si Él le dice, confía en silencio, no te quejes, simplemente confía en el Señor, como mi hermano lo decía, Él tiene absolutamente todo bajo control. La voluntad de Él es perfecta y debemos dejarnos guiar absolutamente por eso. Y además le dice que debe de esperar con paciencia, indicándole que la respuesta tal vez no la vea de manera inmediata. Esa también a veces nos puede pasar. La respuesta no viene de una manera inmediata del Señor. Él le dice, el Señor actuará a su tiempo. Tenga paciencia, confíe en el Señor y no se deje llevar por ese camino de los malvados, por esa prosperidad pasajera que tal vez usted anhele o pues anhelemos, Amén. pero realmente al final todo esto es vano y pasajero. Lamentaciones lo dice. Sí. Todo es vanidad. Y al final lo único que queda es nuestra vida con el Señor, que es lo que realmente, si nosotros no nos podemos deleitar en nuestro Dios, entonces ¿para qué vamos a querer una eternidad con Él? Y hay un par de, bueno, sí, me gusta esa idea. No quiero pasar tan rápido, es verdad. Porque pues si realmente no podemos poner en este plano nuestra delicia en Él, también uno cuestionaría. Entonces yo para qué quería una eternidad donde no podría deleitarme en mi Señor, si al final es el que lo cura absolutamente todo. Y es interesante pues que todas estas palabras estén en el Salmo y también ir entendiendo que el Señor es el que lo va teniendo todo bajo control. Y al final ese pensamiento nos lleva a eso, a deleitarnos en Él, a confiar en Él,
que Él es el soberano. Sí, Señor. Y hay un par de promesas, ¿no? En esa parte. Los versículos 9 y el versículo 11 me gusta que expresan un par de promesas. Dice, los malhechores serán exterminados. Versículo 9. Pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y nuevamente en el 11, los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y esto hace eco sobre todo de las palabras de Cristo en una de sus bienaventuranzas, porque si vamos a Mateo capítulo 5 versículo 5 dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y hablando de Cristo en esto, vemos al Señor reflejado también, al Señor Jesús reflejado también ahí en un par de pasajes dentro del Salmo. El versículo 4 nos dijo, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Me gusta mucho cuando su merced habló de la delicia y lo comparó con la comida. Y no estamos de acuerdo en eso, mis hermanos, el hermano y yo. y me encanta eso del Señor, como a veces nos pone de acuerdo ahí en ciertas cosas. Porque yo en el bosquejo tengo precisamente Juan 4:34, donde el Señor, después de hablar con la samaritana, ustedes conocen el pasaje, vienen los apóstoles o los discípulos mejor y le dicen, bueno Señor, acá está la comida. Y él dice, no, yo ya comí. Y ellos dicen, bueno, ¿y quién le trajo comida al Señor? Dice, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Mm? Tanto era la delicia de Cristo en su Padre, que incluso los apetitos naturales de la comida perdían todo valor. ¿Mm? ¿Cuántas veces se molesta uno porque no le dan la comida a tiempo, no? Bueno, usted que no es casado, hermano, pero usted se prepara sus propios alimentos, pero a veces es molesto que uno llegue de trabajar y no encuentre al menos un plato de comida. O que le digan, vamos a comer y aún se demore eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una necesidad básica que tenemos, ¿sí? No estoy criticando ni juzgando ninguna de esas actitudes. Pero al punto al que voy es, Cristo encontraba un deleite que era superior a la comida en hacer la voluntad de su Padre. Y si lo comparamos con las palabras que David está diciendo a su auditorio y por ende a nosotros, ¿cuántos podemos encontrar una delicia en Dios que sea superior a los placeres temporales? ¿Mm? Hablo de todo tipo de placeres, mis hermanos. Si usted es casado, puede deleitarse en su esposa o en su esposo, en la comida, en el descanso, en el sueño, en el reposo. Es un deleite llegar cansado y tener una cama confortable y una comida caliente en su casa. Pero cuánto más deleitoso es poder poner nuestra delicia en Dios. Aparte de eso, el versículo 7 también nos decía, y no confía callado en el Señor. Y es Pedro quien nos habla de Cristo en esto, cuando dice que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Y que cuando padecía Cristo, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, dice ahí en su primera carta. Entonces vemos también en estas líneas cómo el Señor Jesús va siendo mostrado, cómo Cristo va siendo revelado aún en medio de esto, y cómo Cristo mismo se apropiaba de las palabras de los salmos, de los profetas, de la ley, para hacer cumplir así también todo el Antiguo Testamento en él. ¿Mm? Vemos entonces cómo a partir del versículo 12 va cambiando un poco más de tono esta conversación. ¿Su merced tenía algo más antes de pasar del 12 en adelante? No, pues mi hermano. Porque va, si notamos, hasta el versículo 11 dice, ok, ustedes han hecho esto, hombres malos, y han hecho irritar a mi amigo, pero yo le digo a mi amigo, tranquilícese, no se preocupe, Dios tiene todo bajo control. Pero a partir del versículo 12 va cambiando un poco más de tono, ¿sí?
Y va a mostrar eso que los salmos de sabiduría tienen. Y es esa, bueno, yo lo tengo aquí como una antítesis entre el actuar del impío y el justo, ¿no? Va a mostrar como esa, ¿cómo lo pudiéramos decir? Esa ambivalencia, es que no quiero usar términos tan técnicos, hermano, ni ser tan... Comparación, no Muy sé. bien, esa comparación, Comparación. gracias, mi hermano, su lenguaje es más adecuado que el mío en esto. Esa comparación entre el hombre bueno y el hombre malo, y cómo el justo va a recibir una recompensa de Dios y cómo el injusto también va a recibir un castigo de parte de Dios. Dice que el impío trama contra el justo, pero el Señor se ríe de él. El impío saca una espada, entesa el arco para abatir al afligido y al necesitado, pero su espada se le atraviesa en su propio corazón. Los brazos, o sea, la fuerza del impío serán quebrantados, pero el Señor sostiene la fuerza a los justos. El Señor conoce a los íntegros, no serán avergonzados, serán saciados, los impíos perecerán. El impío pide prestado y no paga, el justo es compasivo y da. Los que son bendecidos por el Señor poseen la tierra, los maldecidos por él serán exterminados, ¿sí? Entonces va en esa antítesis, en esa comparación entre esos dos estilos de vida. Sí, David nos deja claro aquí cómo el pecador, o sea, que él tiene claro cómo el pecador siempre va a estar en contra del injusto. Sí. El injusto está siempre en contra del justo. Es como si eso lo podemos notar como si en el corazón humano hubiera una satisfacción particular en eso, en ver el sufrimiento de las demás personas, en vez de que los demás como que caen, pero pues ellos perseveran y siguen sin Ujú. importar absolutamente nada. O sea, ellos no ven como como ven que no hay una consecuencia inmediata, como que hay esa tranquilidad en sus vidas. Pero pues David le recuerda a su oyente que ellos van a volver, ellos van a recibir la retribución correspondiente a sus actos, que ellos no, eso no va a quedar impune a pesar de que ellos eh, tramen contra el malvado, tramen contra el justo, perdón, el malvado trame contra el justo, esas acciones no van a quedar impunes. El Señor es el juez justo y soberano sobre todo, y eso algún día tendrá su retribución. Y además le da un parte de tranquilidad, por decirlo así, cuando muestra que el Señor se ríe del malvado, porque le da a entender que Él en el juicio cada vez está más cerca ese juicio por llegar, y cada vez está más cerca el día de dar al malvado la retribución correspondiente. Sí. Y es una advertencia para el malo, pero también es una advertencia para el hombre justo, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, siendo sinceros, mi hermano, uno no tendría problema con la prosperidad del malo si uno también tuviera buen capital, ¿sí o no? Eso es Sí, absolutamente no. claro. O sea, los creyentes que gozan de una buena prosperidad no tienen ese tipo de problemas. En nuestra mente caída no habría ningún problema si tuviéramos la misma prosperidad del malo. No, no sufriríamos por eso. Tal vez por eso el Señor a veces aprieta un poquito para que despertemos y digamos, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Veo esto, veo esta injusticia, veo lo otro. Pero como su merced lo viene diciendo, ¿no? Es para mostrar que hay realmente un Dios en el cielo. Y las promesas cobran mucho más valor cuando son precisamente eso, promesas y no realidades. Cuando uno está enfermo y le prometen sanidad, wow, pues la valora más que cuando está sano. Obvio, ¿cierto? Y entonces es lo que tenemos que ver acá. Ellos viven en abundancia, pero mejor es lo poco del justo, dice el versículo 16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Y a veces nosotros no entendemos eso, hermanos, no lo valoramos. A la hora de dar, y es un salmo que llama también a eso, ¿no? A la hora de dar, qué difícil es para nosotros cuando las cosas no van bien.
Creemos que nuestra ofrenda al Señor debe ser de lo que nos sobra. Pensamos que Él está esperando mi limosna los domingos por la mañana, porque pobrecita esta iglesia y si yo no doy, entonces ¿quién? O sea, nosotros no sabemos, yo creo que todo creyente se sabe, y incluso los incrédulos que ven las películas en Semana Santa, se saben de memoria el acontecimiento de la viuda y las dos moneditas, ¿sí? Y nosotros decimos, wow, la fe de la viuda y cómo el Señor la tuvo en cuenta, la exaltó. Pero cuando estamos en la escasez, qué difícil es para nosotros dar, hermano. Sí, Queremos recibir, sí, Señor, estoy mal, estoy en escasez, ayúdame, mírame. Ok, amigo. Pero cuando su merced está en escasez, ¿por qué no tiene un corazón generoso? A veces veo esas cosas por ahí que publican de que quisiera tener mis bolsillos llenos en abundancia, quisiera que Dios me diera abundancia para ayudar a muchos. Ah, papá, usted no necesita tener los bolsillos llenos para ayudar, lo que necesita es tener un corazón generoso para ayudar. ¿Mm? Eso es lo que uno necesita, tener un corazón dadivoso, procesado en Dios, generoso para dar. Y es lo que David le está diciendo a este hombre. Mire, entienda que el problema del impío que prospera en una aparente tranquilidad ya está resuelto por el Señor. No se fije tanto en él, fíjese en usted, porque está envidiando eso, porque está envidiando al hombre que tiene, cuando usted tiene un Dios que es dueño de todo. ¿Dónde está mirando? ¿Dónde se desvió su mirada que empezó a envidiar esas cosas? Ese es el verdadero problema de nuestro... Vamos a ponernos ahí más bien nosotros. Ese es el verdadero problema que tenemos nosotros, ¿sí? eso sí. Sí, va a hablar mal de el joven que está con David, pero somos nosotros los que estamos ahí hablando con David. Oiga, David, mire a fulano, sí. Mire esa prosperidad, mire todo ese ganado, mire todas esas riquezas. Eso somos nosotros ahí. No, y al ver también esa prosperidad, nosotros podríamos decir que el Señor también lo permite para el propio, ver el propio corazón del ser humano. El ser humano se vuelve esclavo de eso mismo, Sí, señor. se vuelve esclavo de eso. Y entonces ahí también el Señor tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque entonces también, si al que tiene mucha fe, al que tiene, cree en el Señor, confía en el Señor, también le llega la abundancia, también se puede volver esclavo de eso. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso ahí da como esa orden de que el justo da con generosidad. Ujú. O sea, él no piensa solamente en sí mismo, en retribuirse a sí mismo, en tener él, sino también tiene ese corazón, como mi hermano lo decía, generoso en dar a los demás. O sea, es como algo que debe fluir naturalmente en aquel que confía en el Señor, porque entiende que sus posesiones no son suyas, Ujú. sino todo proviene del Señor y como hemos aprendido somos es administradores de lo que el Señor nos da. El Señor nos pone y nos da, pero es para administrarlo, no es para que nosotros nos llenemos, porque al final podemos ver que todo esto es pasajero y terrenal, que nuestra herencia eterna está es con el Señor, no está aquí. Y a veces, pues lamentablemente uno a veces ve corazones de creyentes, como mi hermano le decía, que en esas situaciones son complicadas. Mi hermano utilizó el de la viuda que me acuerdo porque lo utilicé cuando Sí, dirigí para señor. la ofrenda. Fue... Y me recordaba precisamente eso, como que realmente entender, como mi hermano lo decía, o sea, es que no es de lo que nos sobre, porque entonces si nunca nos sobra, y pues si analizamos nuestro corazón y nos ponemos a pensar, pues para nosotros como que nunca nos va a sobrar, porque siempre vamos a tener alguna necesidad de algo. Sí. Sino debe ser esa disposición en nuestro corazón de decir, esto es para el Señor, porque el Señor ha sido tan bueno conmigo que yo debo retribuir de la misma manera. El Señor a eso nos manda, a eso nos llama, para que el día que esas prosperidades pueden llegar, como puede que no, y así no lleguen, tenemos que dar con un corazón generoso y agradecido con el Señor, porque todo proviene del Señor y el Señor nos ha sostenido hasta el momento. Y eso es más que suficiente. ¿Qué más que el Señor? O sea, a veces nuestro corazón se llena como de tantas vacilaciones, nuestra confianza se ahoga tanto
por todo lo que padecemos en este mundo, que como que esas verdades a veces no son, no las vivimos de la manera que deberíamos. Entonces sería bueno recordar las palabras del Señor Jesús, ¿no? Que más bienaventurado es dar Dar que recibir. que recibir. Ahí están en Hechos, capítulo 20. Porque a veces luchamos en eso, ¿no? ¿Cómo es posible dar en medio de la escasez? No, pero es que ¿cómo es que yo le voy a prestar a mi hermano? ¿O cómo le voy a dar a esta persona si ni siquiera tengo para mí, para mis hijos, para mi familia? Olvidando eso que su merced dice, extrayéndolo ahí del Salmo, que las riquezas de Dios son eternas, porque la riqueza de Dios es el mismo. ¿Mm? Me encanta la parte cuando el Señor está distribuyendo la tierra y le dice a los levitas, ustedes no me van a tener posesión en la tierra, porque yo voy a ser su herencia, yo voy a ser su posesión. Mi servicio va a ser su herencia, mi servicio va a ser su recompensa y es todo lo que van a tener. Y las riquezas de Dios son eternas. Nuestra herencia es perpetua en Él. Y las riquezas de los injustos es transitoria. Ellos pueden deleitarse en todos los placeres que quieran en esta vida. Pueden hacerlo. Pueden disfrutar de su dinero, de sus posesiones. Pueden pasar años sin trabajar. Pero el Salmo lo dice. Se desvanecerán como el humo. Así es. Parece ser que hay una parte especial también ahí acerca de la tierra, ¿no? Bueno, para los hebreos la tierra es importante porque les recuerda la promesa del Señor. Les recuerda que ellos van a heredar una posesión. Pero cuando uno mira, por ejemplo, a hombres como Abraham, que nunca tuvo nada, que lo único que compró en esta tierra fue la tumba de su esposa y la tumba del mismo. Y que como dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como si fuera una tierra extraña, viviendo en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, dicen las 60, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros, que somos hijos de Abraham por la fe, deberíamos tener esa misma actitud de ese patriarca y entender que no tenemos aquí una ciudad permanente, como dice Hebreos, sino que buscamos la porvenir. Sí, aquí, o sea, ya en esta parte en particular del 16 al 22, ya podemos ver que David habla de Sí, unos beneficios, de aquellos que realmente confían en el Señor, de aquellos que están en el Señor. Dice que confíen y estén en Él. Notaremos cómo hay paz en lo poco y que a pesar de que se vea eso poco en la tierra, la herencia que se verá, como mi hermano le decía, eso es un lenguaje familiar para los judíos, porque siempre han tenido como esas promesas sí, del Señor, que poseerán la tierra, que, como mi hermano lo decía, una ciudad formada por Dios mismo. O sea, todas esas promesas, ellos las tienen en mente y David debe hacérselo recordar a su audiencia, o a este caso su oyente que ha olvidado todo eso por dejarse llevar por todas las vanidades de este mundo. Pero David le recuerda, el Señor nos ha prometido, el Señor nos sostendrá y Él, y esa posesión Él nos la dará. O sea, tranquilo, o sea, es como decirle, no se afane por esa prosperidad porque usted va a tener toda la tierra. O sea, qué más quiere? O sea, una heredad maravillosa. Y pues esto también nos lleva a entender que obviamente no es por los méritos del justo, sino es por los méritos de Cristo. sí, Cristo es esa herencia para nosotros, porque estando en Él es que podremos disfrutar de todos estos beneficios que el Señor otorga a través de su Hijo. O sea, Cristo es lo único que tenemos y es más de lo que merecemos. está patentada esa frase, me gusta mucho. Cristo es Es lo más, único que tenemos y es más de lo que merecemos. es Porque es cierto. que no necesitamos o sea, ¿qué más tenemos?
tenemos a Cristo, ya. Con eso lo tenemos absolutamente todo y es más de lo que nosotros realmente merecemos. Si hiciéramos realmente un juicio activo de cada obra de nosotros, de nuestra vida, realmente decimos, no, no lo merecemos. Pero el Señor ha sido bueno y por medio de Cristo nos otorga de todos esos beneficios. Y para mí, pues, el beneficio más maravilloso es el mismo Señor. Amén, mi hermano, así es. Por eso termina diciendo ahí en ese versículo 22, ¿no? Los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán Serán exterminados. exterminados. No sé si tenga algo más su merced que agregar antes de pasar a un par de aplicaciones. No, pues muchas cosas se nos pueden pasar por alto porque pues Y así va a ser. somos seres humanos pero pues esto es lo que el Señor nos ha guiado y nos ha ayudado a reflexionar en este tiempo que pues, nos ha permitido poder estudiar su palabra y qué bendición realmente. Pero realmente con lo que quisiera quedarme de todo esto que hemos podido apreciar en esta noche es que no dejemos realmente ahogar nuestra confianza por las cosas terrenales de este mundo, porque podemos darnos cuenta que nada de eso será para siempre y que el deleite eterno es en el Señor, es en Cristo. Realmente lo que nosotros debemos apreciar es al Señor, todo lo que ha hecho y lo que hará, porque como mi hermano le decía, todos son promesas. Y esa promesa del final del tiempo, o sea, nos debe llenar de una satisfacción y un deleite en el Señor realmente, que es como lo que diría yo podemos tomar más del Salmo cuando habla de la heredad, de todo lo que va a pasar, o sea, siempre nos apunta a ese día y que al final el malo, pues lamentablemente no tendrá todo eso que vivió, si esos gozos terrenales, pues quedaron en eso, gozos terrenales, porque al final el Señor pues dará la retribución correspondiente. Sí, señor, así es. Creo que entonces no hay mucho que agregar ahí, ¿no? Como siempre, el llamado que se hace a los no creyentes es examínense ustedes mismos y arrepiéntanse de su mal. ¿M? Porque como lo dice su merced, al infierno para donde van, pues lamentablemente ninguno de estos gozos que son temporales y terrenales van a estar ahí. Así que si quieren obtener una verdadera herencia eterna, vengan a Cristo porque no hay otra salida, no la hay. Y a nuestros hermanos, pues alentarlos a que puedan tener ese deleite verdadero en Dios a pesar de la enfermedad, la escasez, el dolor. A veces, bueno, cada quien batalla, ¿no? Ahí en su propio interior con sus propios problemas, sus propias dificultades, pero a la larga pues vienen a ser lo mismo en todos, ¿no? El dolor, el sufrimiento, sea cual sea la situación, algunos pues se pueden catalogar como más graves, otros, bueno, son un poco más llevaderos, pero que podamos ir aprendiendo del Señor, de estas palabras de este salmo, que mm, los males, los verdaderos males del ser humano, no están en la escasez, en la tristeza y en la enfermedad, sino en estar lejos de Dios. Y cuando uno pone su deleite realmente en Dios, cuando confía en Él, pues como dice el Salmo, que es una de las primeras promesas que yo aprendí, el Salmo 37:4, ¿no? Confía en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es verdaderamente eso, poner nuestro deleite en Él, poner toda esperanza en Él y saber que, como dice el mismo Salmo, encomendamos al Señor nuestro camino, confiamos en Él Que Él actuará. y Él hará. Sí, Señor. Bueno, mis hermanos, esto era lo que teníamos para ustedes. La primera parte, recuerden, hoy fuimos hasta el versículo 22. Ya el tiempo pues se nos escapa, pero la próxima semana vamos a terminar con los versículos que nos faltan en este salmo. Así que oremos, mi hermano, por favor. Su merced, diríjanos en oración para terminar. Ah, mi hermano.
Señor Padre Celestial, en esta noche damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por esa bondad, Señor, tan maravillosa tuya, Señor. Gracias, te pedimos que por favor seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor, a que estas verdades, Señor, entren en nuestros corazones, Señor, y que podamos poner nuestra confianza, Señor, y nuestro deleite en ti, Señor. Entender que no hay mayor gozo y satisfacción, Señor, que estar en ti, bendito Señor. Disfrutar de Cristo, de esa obra, Señor, que ha hecho por nosotros, Señor. Entender, Señor, que no éramos merecedores de nada, Señor, que no es, nuestro destino era como el destino del malvado que describe el Salmo, Señor. Pero que tú en tu benevolencia, Señor, en tu bondad, en esa gracia tan maravillosa, nos has otorgado, Señor, de esos beneficios eternos, Señor. No beneficios terrenales, Señor, sino beneficios eternos en ti, Cristo maravilloso. Te damos infinitas gracias, Señor, por eso, Señor. Que ayudes a cada hermano, Señor, a cada oyente, Señor, a que ponga la mirada plena en ti, Señor. Que a veces, así seamos creyentes, Señor, podemos desviar nuestra mirada, pero que esa confianza esté plena en ti, mi bendito Señor. Guíanos, Señor, en esto. Ayúdanos a vivir confiando, Señor, en ti, en esas promesas maravillosas que tú has hecho por medio de tu palabra, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos infinitas gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como siempre, pues recordarles nuestra reunión dominical, 7:30 de la mañana. Estamos empezando en oración. Y agradecerle pues a mi hermano Johan. Muchísimas gracias también por Un placer. estar aquí. Y bueno, nos encontramos la próxima semana para terminar con este Salmo número 37. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches.